A manera de introducción, parafraseando un poco el texto, podemos decir que para poder comprender la tercera revolución urbana, tenemos que centrarnos en Europa, y no en cualquier tiempo ni etapa, sino en una Europa posfeudal, así como en sus metrópolis, coloniales, ciudades mercantiles y ciudades capitalistas. Aquí comienza la evolución de la espacialidad del urbanismo, relacionadas con un movimiento muy conocido a lo largo de la historia y lo que todos conocemos como la era de la Ilustración europea. Esto, a su vez, como causa del surgimiento de una conciencia colectiva, de la modernidad. Podría decirse que es un cambio en el pensamiento de la población, en las personas que viven rodeadas a través de estas circunstancias y siendo partícipes de los nuevos cuestionamientos, razonamientos e interpretaciones acerca del concepto de la modernidad. Espacio urbano y la sucesión de modernidades. Podemos decir, a modo de definición de la modernidad, que surge a partir de diferentes modos de pensar y de las acciones que tenemos nosotros, las personas. Marshall Berman lo denominó como riesgos y posibilidades inherentes a estar vivos en una época, un espacio y un medio social determinados. Podríamos decir entonces que la modernidad es una acumulación de interpretaciones y conocimientos nuevos. También podríamos decir que la modernidad cambia con el paso del tiempo y se va desarrollando espacialmente de diferentes maneras. Este cambio tiende a darse con mayor fuerza en periodos de agitación social y sobre todo en crisis. A modo de mejor entendimiento, podemos citar a Chambers, aquello que describe como una narrativa maldita, el lugar de las ruinas de los regímenes previos, en el cual historias, memorias y trazos diversos se entrelazan y recombinan continuamente en la construcción de nuevos horizontes. Sin embargo, se tenían las increíbles cuestiones de cuándo apareció por primera vez esto a lo que todos dicen como conciencia colectiva y esta crítica a la modernidad. También se hace referencia a una aparición de una diferenciación social en prácticas espaciales que lideraba en torno a una oposición que eran denominados como antiguos y los que eran denominados como modernos. El Renacimiento dio la primera expresión de lo que definen como eurocentrismo, tanto en arte, ciencia, filosofía e incluso en ideología y religión. ¿Cómo podemos describir mejor el eurocentrismo? Se refiere a todo aquello que está centrado en la evolución y el mundo europeo. A consecuencia de estos acontecimientos, sería aquello que Edward describió como orientalismo, una concentración de un mundo nuevo europeo, no cristiano, un mundo bárbaro. Estas visiones de un mundo, sus ideologías y sus marcos de acción serían inculcados en una nueva conciencia emergente de la modernidad europea, y a modo de consecuencia afectaría esto a una producción social del espacio urbano. La Ilustración europea dio una búsqueda de alternativas hacia el aprendizaje clásico. Fue uno de los primeros movimientos modernos que se distinguían de los que se daban antiguamente. Estos se volvieron hacia una interpretación científica como base de la praxis. Otra palabra griega que sería referencia a una transformación del conocimiento y una acción socioespacial. Ya después de varios años, entre 1776 y 1848, comenzamos hacia la era de la Revolución, que se dio debido a una crisis interna de la modernidad, creando así conflictos entre aquellos individuos que querían mantener aspectos positivos de las prácticas de la modernización, de la ilustración y como aparición de la vanguardia, aquellos que se llamaban o eran denominados como los posmodernos, personas que tenían un pensamiento alternativo, un pensamiento diferente a esta definición o concepto de lo que significaba modernidad. Las primeras revoluciones sociales, dadas en 1776 en colonias como Norteamérica y en 1789 en Francia, marcaron una nueva edad de modernidad, una democracia liberal, una reclamación de libertad e igualdad. Podríamos ver a esta, la era de la revolución, como uno de los capítulos finales de la segunda revolución urbana, dando paso a una mayor democracia urbana y una fase nueva de la historia y el espacio urbano. En 1850, la modernidad había adoptado un nuevo guión, absorbida por una línea de tiempo de desarrollo del capitalismo industrial y urbano, a lo que llamaríamos como Estado-nación capitalista. La deconstrucción,
y la reconstrucción de una modernidad que se mece en un espacio temporal con el capitalismo industrial y el urbano. Y un crecimiento de poder Estado nacionalista se podría decir que se transformó en un discurso crítico. Se modificó radicalmente la política, filosofía y la praxis socioespacial. Así se dieron en varios filósofos como Marx y Comte, que dieron a su manera una nueva visión, definición o concepto de una nueva modernidad. Estas nuevas definiciones modernistas dieron una gran importancia al crecimiento de problemas de empobrecimiento urbano que estaban asociados a las primeras fases del capitalismo industrial urbano. Se buscaron estrategias sociales y espaciales para poder mejorar de esta forma estas terribles condiciones, especialmente en ciudades industrializadas más importantes. Se vio una nueva visión, ya no solamente hacia una filosofía, hacia una manera de pensar economista ni ideológico, sino se adentró en una forma espacial urbana para poder resolver estos problemas y encontrar soluciones a conflictos en la sociedad, a los cuales adentraremos ya más adelante. El surgimiento de la metrópolis moderna. La primera actividad de producción social se ubicó a las afueras de la ciudad, en donde se habían emplazado. Las causas de esto fueron que a las afueras se encontraban pobladores trabajadores que exigían poca paga, además de contar con fuentes de energía. Podría decirse entonces que al inicio de las industrias manufacturadas a gran escala se dio inicio a la tercera revolución urbana. Anterior a esto existían tres tipos de ciudades. Cada una de estas tenían modos de producción basados en la agricultura, la minería y actividades del sector primario. La tercera revolución urbana supuso una recomposición de población, debido a las grandes migraciones que se daban de la población rural a la urbana en varias ciudades británicas. Esta migración reestructuró las diferencias entre la ciudad y el campo. Se tuvo que hacer una reestructuración del espacio urbano para generar plazas a los migrantes, para tener espacios industrializados, sino también para mantener y administrar las relaciones sociales y espaciales y mantener una mejor economía espacial. El Estado-nación constituía en una expansión de la cultura territorial de la ciudad-estado como consolidación del control del espacio, el conocimiento y el poder. Analizando de manera de conclusión el siglo XIX, a través de la ascensión de poder, y esta que dio una expansión a la espacialidad de la vida social, según una identidad ciudadana, individual y colectiva, ubicada entre la ciudad-estado y un imperio mosaico. Made in Manchester. Manchester fue la metrópolis de la tercera revolución urbana, primer espacio urbano socialmente producido debido a prácticas socioespaciales del capitalismo industrial. Manchester estaba conformado por aldeas y pueblos dedicadas al tejido manual con algodón, vendiendo interior y exteriormente este producto. Sin embargo, para comienzos del siglo XIX, continuaba siendo un centro de intercambio mercantil a través de un puerto. Entre 1770 y 1850 se convirtió en la primera metrópolis y en la primera manufactura capitalista. Se puede contar que a través de un conjunto de procesos de urbanización, esta transformación de Manchester y también nos ayuda a describir la tercera revolución urbana. En primer lugar, tenemos la implementación del sistema de producción industrial, lo que reorganizó totalmente este espacio, construyendo depósitos de algodón en casas que habían sido habitadas anteriormente por comerciantes, ahora ya abandonadas, debido a este nuevo brote de la industrialización. Sin grandes instituciones cívicas, solamente un cuartel militar. Aprovechando a ello, la burguesía pudo ejercer mayor control a esta ciudad. Con toda esta nueva estructura industrial, el lugar se convirtió en emplazamiento para la clase trabajadora, y esta componía en barrios llenos de casas de gente únicamente trabajadora. Otra cosa que trajo la nueva forma de trabajo era la llamada pauperización, que era una formación de barrios muy empobrecidos, separados de una oportunidad de conseguir un sustento propio debido al cambio de fábricas que antes utilizaban la mano de obra a máquinas, generando una gran cantidad de gente desempleada, provocando migraciones
de zonas rurales hacia la capital. Varias ciudades británicas se convirtieron en centros densamente poblados, sobre todo Manchester, en donde se obtenían las peores condiciones de vida urbana, y ya alcanzando en el año 1840 el promedio de vida era de 17 años. Debido a todo esto, las clases del capitalismo industrial fueron segregadas espacialmente, trabajadores y el ejército en el centro, una zona mucho más densa. La nueva burguesía, que era de clase media, se estableció en una segunda capa, en un lugar bastante regular. La alta burguesía estaba en una zona compuesta de villas y fincas. Asimismo, asumiendo una nueva dinámica de circulación, por primera vez la población tenía que viajar desde su vivienda hasta su lugar de trabajo. Todo esto creó una toma de decisiones que tenía una característica importante del espacio urbano. Estaba en relación con el uso del suelo y elección de vivienda estuvieron influenciadas por la cantidad de compensación monetaria. Para finales del siglo XIX, la era de capital ingresó en periodo de crisis y reestructuración. Se tenían carreteras protegidas exclusivamente para zonas residenciales. Para esto, un residente que había migrado recientemente a trabajar en una empresa describió este lugar. El nombre de cada residente era Engels, y este dijo: en resumen, Engels nos contaba cómo estaba dividida las clases o estratos sociales. Asimismo, cuenta sobre el sistema de circulación en las cuales habían vías de fácil acceso que estaban relacionadas estrechamente hacia las compensaciones monetarias que solo la alta burguesía podía pagar. Engels afirma que la falta de instituciones cívicas fue responsable del mal funcionamiento espacial y sobre todo del rápido crecimiento que tuvo la ciudad como una ciudad capitalista industrial en tan malas condiciones. El final de la era de la revolución queda claro las malas condiciones de vida de la clase trabajadora y de las personas empobrecidas y desempleadas. Para estos problemas de empobrecimiento y desempleo, así como para las migraciones constantes a la ciudad, se comenzaron a buscar soluciones en un mejor diseño del espacio urbano.